Padre Celestial, Dios nuestro, te damos muchísimas gracias por tu amor y te agradecemos mucho por la gracia que nos has concedido en este momento para que podamos reunirnos y tener comunión en tu palabra. Padre Dios, todavía estamos en medio de la pandemia de COVID-19. Aún atravesamos dificultades en el trabajo, finanzas, familias e incluso en nuestra fe. Pero Padre Dios, te pedimos que por tu palabra y tu luz, toda dificultad y oscuridad sean vencidas y echadas fuera, para que no solo experimentemos tu gloria, Señor, sino que testifiquemos de ella. Oramos que, al estudiar el sacerdocio este mes, veamos cómo es un testimonio de fe ante ti, que podamos ser tus sacerdotes espirituales en tu nación para ofrecerte adoración, espíritu y verdad. Mil gracias, Padre. Historia de la Redención 6 sale este mes y se distribuirá el próximo. Padre, te pedimos que la palabra de la historia redentora sea proclamada por todo el mundo. A través de tus siervos, te rogamos que nos acompañes en este estudio. Que el estudio de tu palabra sea inspiración, vida y luz, Padre Dios. Oramos, Señor, para que estés con nosotros de principio a fin del estudio y en nuestra vida de fe. Te lo agradecemos. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Así que gracias una vez más por acompañarnos. Este es nuestro tercer estudio en el mes de marzo del año 2021. Y como saben, este mes nuestro tema de estudio es el sacerdocio y la historia de la redención. Y hoy es la primera parte de un estudio titulado El sacerdocio y el primogénito, el sacerdocio y el primogénito. Así que vamos a concluir este mes hablando sobre el primogénito y el sacerdocio. Y nuestra escritura de apertura hoy es Éxodo, capítulo 4, versículo 22. Así que lo tengo aquí, en la pantalla. Leamos juntos. Éxodo 4, 22. Dile a Faraón, así dice Jehová, Israel es mi hijo, mi primogénito. Esta es la palabra de Dios. Amén. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Dios llama a Israel su hijo. Y esto no es solo Israel, como cuando Jacob fue renombrado. Esto es Israel, la nación. Y siguiendo el pacto de la antorcha, las promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob, y al hijo de Jacob, José. Él fue enviado a Egipto de antemano, según la administración de Dios. Y gracias a José, durante una época en la que hubo una hambruna severa en el mundo conocido en ese entonces, José, con su sabiduría, pudo llenar los graneros de grano para que hubiera comida y así sobrevivir a esta gran hambruna. Y la familia de José o la familia de Israel, ellos llegan a Egipto por invitación de José para vivir allí y sobreviven. Y durante 430 años han vivido en Egipto, y durante ese tiempo, por 400 años, han sido oprimidos por los egipcios. Los egipcios han esclavizado a los israelitas. Y en el momento señalado, a través de Moisés, a quien Dios había establecido como el libertador de Israel, él le dice al faraón, el rey de Egipto, deja ir a mi pueblo. ¿Y cómo expresa Dios esto? Israel es mi hijo, mi primogénito. Así que Dios, en su administración redentora al sacar a su pueblo de Egipto, llama a Israel su pueblo, mi hijo, mi primogénito.
Y el libro 6 de la serie Historia de la Redención habla sobre el significado del primogénito y cómo se relaciona con los levitas y cómo se relaciona con el sacerdocio. Y vamos a comenzar entendiendo el significado de eso hoy. Y de hecho, voy a empezar con la conclusión. Así que hoy, en realidad, es la conclusión. Y ya sabes cómo a veces cuando vas al cine, hay gente a la que no le gustan los spoilers. La verdad, a mí no me molestan los spoilers, porque si ya sabes el final, entonces mientras se desarrolla la historia, mientras ves la película, como que vas viendo cómo todo se va armando. Y nosotros, que vivimos en estos últimos días, somos muy bendecidos en el sentido de que ya sabemos cuál es el final. El final nos ha sido declarado, de hecho, desde el principio. Y esa es la historia de la redención. Así que todo este mensaje de la historia redentora es el final de cómo Dios va a cumplir su voluntad y estaremos con Él por la eternidad. ¿Y cómo sucede eso? A través de Jesucristo. Y hoy vamos a ver este aspecto en particular antes de concluir los estudios de este mes la próxima semana. Y el tema de hoy es el significado histórico redentor del primogénito que es Israel. Ahora, nuestra escritura inicial declara cómo Dios quiere que su pueblo sea libre y llama a Israel su primogénito. ¿Pero libre de qué? Libre de Egipto. ¿Y qué papel tiene Egipto en la historia de la redención? Si miramos Apocalipsis, capítulo 11, versículo 8, aquí se habla de los dos testigos y sus hechos de testimonio. Y dice que sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que mística o simbólicamente se llama Sodoma, y Egipto, donde también su Señor fue crucificado. Ahora sabemos en la historia real. Gracias. Que nuestro Señor Jesús fue crucificado fuera de Jerusalén, en el Calvario, ya sabes, en el Gólgota. Pero lo que Apocalipsis está diciendo es que mística o espiritualmente, Jesús fue crucificado en Sodoma. Así que Sodoma tiene un papel en la historia de la redención, y él fue crucificado en Egipto, y Egipto tiene este papel en la historia de la redención. Y hoy nos vamos a enfocar en Egipto, fuera. Nuestra escritura de apertura, Éxodo 4:22, llama a Israel el primogénito. Pero ¿cuál es el significado del primogénito? Apocalipsis 1, 5 y 6 dice, de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Esta imagen es significativa porque Jesús es el primogénito de entre los muertos. Vamos a profundizar en esto durante el estudio. Y al soberano de los reyes de la tierra, a él que nos ama y nos liberó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo un reino y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que la revelación nos está diciendo algunas cosas muy importantes. En el capítulo 1, Apocalipsis nos dice que no solo es Jesús el primogénito de los muertos, sino que a través de su sangre somos hechos un reino y sacerdotes para Dios. Así que tenemos este vínculo entre el primogénito, Jesús, el primogénito de los muertos, y que a través de Jesús nos convertimos en un reino de sacerdotes para Dios. Así que vamos a profundizar más en esto. Anoten estos versículos. Estuve hablando con la evangelista Joana más temprano hoy y sobre cómo cuando leemos la serie Historia de la Redención, el autor, el reverendo Abraham Park, hace muchas explicaciones sobre ciertos versículos y ciertos principios de la Biblia, pero lo que él siempre hace es que da versículos de referencia. Y, ya saben,
No tenemos la capacidad de anotar cada versículo de referencia, pero están escritos para que podamos entender de dónde viene el autor. Y en el libro 6 en inglés, habla sobre la tribu de Leví y la asamblea de los primogénitos. Y en la página 125, así que cuando llegue el momento de conseguir los libros, en la página 125 están estos versículos de referencia. Por favor, anótenlos, anótenlos. Léanlos. Les animo a que los lean después de este estudio. Y de hecho vamos a leer de Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, versículo 18, y dice, Él, es decir, Jesucristo, también es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo tenga el primer lugar en todo. Miren, Jesús es el primero en todo. El hecho de que sea el primogénito significa que es el primero en la resurrección, y eso lo convierte en el primogénito de los muertos. Sabemos que por medio de la resurrección de Jesús somos redimidos, y así es como nos convertimos en el sacerdocio, en el reino de Dios. Así que tenemos todos estos conceptos que están conectados entre sí. Estos versículos de referencia nos dicen cómo están conectados en la Biblia. Ahora, volviendo a cómo Dios llamó a su hijo desde Egipto. Recuerden, Israel es su primogénito. Dios llamó a Israel de Egipto. En el Antiguo Testamento, el profeta Oseas dice en Oseas 11:1, siendo Israel niño, lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Bien, así que el evento histórico redentor del Éxodo, el profeta Oseas lo está recordando para hacernos saber que Dios nos ama. Dios nos llamó su hijo, su primogénito, nos amó y de Egipto llamó a su hijo. Pero este evento histórico redentor tiene una relación directa con Jesucristo. ¿Por qué? Cuando Jesús nació, sabemos que fue perseguido por el rey Herodes. Herodes quería eliminar todas las amenazas a su reinado. Así que cuando los tres magos vinieron a decir, oh, vimos la estrella del rey de Israel, y Herodes dijo, oh, cuando vieron la estrella, ¿a dónde van a encontrarse con este rey? Avísenme. Así que Herodes persigue a Jesús y masacra a todos los primogénitos. Y José, el padre físico, quien era legalmente el padre de Jesús, fue advertido por un ángel y huyó a Egipto. Y Mateo cita a Oseas en este evento para mostrar cómo el evento histórico redentor del Éxodo se relaciona directamente con la vida de Jesucristo. Entonces, Mateo, capítulo 2, versículos 14 al 15. Así que José se levantó y llevó al niño y su madre de noche hacia Egipto. Allí estuvo hasta morir Herodes. Esto fue para cumplir lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así que si la salida de Israel de Egipto en el Éxodo fue un cumplimiento de la palabra de Dios y de su pacto, vemos su cumplimiento en un nivel a través de la nación de Israel, pero su cumplimiento está en Jesús. Mateo está diciendo que esto fue para cumplir la palabra del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Así que vemos cómo, desde el Antiguo Testamento, la palabra de Dios, la administración histórica redentora de Dios, tiene una aplicación directa en Jesús. Muchos ven esto como eventos distintos, pero la redención nos une. Nos muestra cómo, al llamar Dios a Israel su primogénito,
Esto en realidad es una profecía de cómo Jesús saldrá de Egipto, no solo físicamente, sino también mística y espiritualmente. Jesús fue crucificado en Egipto, lo que significa que de esa tierra de pecado y muerte, nosotros mismos fuimos llamados a salir. Así como Jesús resucitó, así es como Él es el primogénito. Y a través de eso, nosotros nos convertimos en la asamblea de los primogénitos. Pero me estoy adelantando. Vamos a ir construyendo. ¿Qué significa salir de Egipto? Físicamente, salir de Egipto hacia la tierra prometida. Eso lo vemos en el Éxodo. Espiritualmente, dejar este mundo y entrar al cielo. Esto lo vemos en la vida de Jesucristo. Pero ¿cuál es la implicación de eso? Vencer la muerte y alcanzar la vida eterna. Así que si recordamos la semana pasada, estudiamos sobre el significado del bautismo para la tribu de Leví y lo que eso también significa para el sacerdocio. Ahora veamos 1 Corintios, capítulo 10, versículos 1 y 2, porque no quiero que ignoren, hermanos, que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar y todos fueron bautizados, en Moisés, en la nube y en el mar. Así que 1 Corintios nos está diciendo que por el evento del Éxodo, al cruzar el Mar Rojo, esto es un bautismo. El pueblo que salió del Éxodo fue bautizado. ¿Y qué hizo Jesús cuando comenzó su ministerio? Él pasó por el bautismo. Como repaso, Colosenses 2, versículos 12 y 13. Habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fueron resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos, cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y la incircuncisión de su carne, él les dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos nuestros delitos. Vamos a repasar. El bautismo está vinculado con la resurrección. Mateo 3:16. Después de ser bautizado, Jesús salió inmediatamente del agua. Y he aquí, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descender como paloma y posarse sobre él. Y he aquí, una voz de los cielos decía, Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Así que Jesús, al expresar el bautismo en su ministerio, representa cómo somos sepultados con Él en el bautismo y resucitados con Él. Es decir, estábamos muertos en nuestras transgresiones, pero fuimos resucitados con Él para recibir vida. Así que el bautismo representa el perdón de nuestras transgresiones. El bautismo representa cómo morimos con Jesucristo, pero por medio de su resurrección tenemos vida. Entonces, para volver a la pregunta, ¿qué significa salir de Egipto? Cuando sales de Egipto, tienes que ser bautizado. Significa que estás saliendo de tus transgresiones hacia la vida a través de Jesucristo. Ahora, si eres bautizado, ¿qué significa eso? Naces de nuevo del agua y del Espíritu. Cuando fuiste bautizado, vemos aquí que Jesús salió del agua y el Espíritu de Dios se manifestó, descendió sobre él. Y Juan 3, versículo 5 dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Israel fue llamado a salir de Egipto. ¿Para qué? Para entrar al reino de Dios. 1 Corintios 10 dice que allí fueron bautizados. Jesús dice, para ver el reino de Dios, tienes que nacer de agua y del Espíritu. Así que podemos ver cómo, a través del bautismo, mediante nuestra confesión de Jesucristo en la congregación y asamblea de Dios, nacemos de nuevo. Entonces, agua y espíritu
Eso es lo que se requiere. ¿Cuál es el significado de esto? Efesios capítulo 5, versículos 25 y 26, hablando sobre el matrimonio. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó también a la iglesia y se entregó por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra. Al renacer, ¿qué ocupas? Agua espíritu. ¿Qué representa el agua? Estás siendo lavado, estás siendo santificado. ¿Cómo? A través de la palabra, pero no solo agua, agua y espíritu. Juan, capítulo 6, versículo 63. Es el espíritu. ¿Quién da vida? La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, cuando Jesús dice que tienes que nacer de agua y del espíritu, ¿qué significa eso? Tienes que nacer conforme a la palabra de Dios. Así que cuando eres bautizado, cuando eres sepultado con Él en Jesucristo y hecho vivo con Él, así como Jesús resucitó de entre los muertos, ¿cómo se hace eso? Por medio del poder de la palabra. Y eso es lo que está representado por el agua y el espíritu. Ahora, Romanos 8, versículo 11. Pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, o que, si eres resucitado de entre los muertos, ¿qué significa eso? Significa que eres bautizado. Si eres bautizado, ¿qué significa eso? Eres llamado fuera de Egipto entrando al reino de Dios. Si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ti, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a tus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ti. ¿Quién es el que es resucitado de entre los muertos? Aquel en quien habita el espíritu de Jesús. Si el Espíritu habita en ti, significa que la vida habita en ti. Si el Espíritu habita en ti y eres resucitado de nuevo, es porque has nacido de nuevo de agua y espíritu. Tú eres bautizado. Has sido llamado fuera de Egipto al reino de Dios. Si has sido llamado fuera de Egipto a su reino, ¿cómo te reconoce Dios? Como su primogénito. Así que si confiesas a Dios, si has nacido de nuevo de agua y del Espíritu, si eres bautizado, circuncidado espiritualmente, has pasado de la muerte a la vida por el perdón de tus pecados, y Dios te reconoce como su primogénito. Él mismo te llama su primogénito y te ha llamado de la muerte a la vida. Y eso es lo que significa ser el primogénito. Ahora, vuelvo a mencionar Colosenses capítulo 1, versículo 18. Recuerda, fue uno de los versículos que se mencionaron antes. Así que vamos a leerlo todos juntos de nuevo, recordando lo que acabamos de ver. Y en realidad es Colosenses capítulo 1, versículos 18 al 20. Él también es la cabeza del cuerpo, la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que Él mismo llegue a tener el primer lugar en todo. Porque al Padre le agradó que toda la plenitud habitara en Él y, por medio de Él, reconciliar todas las cosas consigo mismo, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Por medio de Él, digo, ya sean las cosas en la tierra o las cosas en el cielo. Al Padre le agradó que toda la plenitud habitara en Él. Versículo 19, versículo 20. Por medio de él, reconciliar todas las cosas consigo mismo. Y al reconciliar todas las cosas consigo mismo, ¿qué significa eso? Israel tuvo que salir de Egipto hacia el reino de Dios, regresar a Dios para cumplir la palabra de Dios. Y Jesús ha hecho esto por nosotros espiritualmente, reconciliando todas las cosas consigo mismo. ¿Por medio de qué? Su sangre.
Si la sangre de Jesús es derramada, significa que Él murió, pero Él resucitó y así es el primogénito de los muertos. Y este es el punto principal que tenemos que entender. Jesucristo es el verdadero primogénito. Así que, como Dios llama a Israel su primogénito, mientras les da su ley, dice en Éxodo capítulo 13, versículo 2, santifícame todo primogénito, el primer fruto de toda matriz entre los hijos de Israel, tanto de hombre como de animal. Es mío. Ok, así que Dios llamó a Israel su primogénito. ¿Y qué dice Dios acerca de su primogénito? Éxodo 13:2 dice que todo primogénito debe ser santificado. Todo primogénito es santo. Todo primogénito le pertenece a Dios. Así que Dios está usando al primogénito físico en la ley para representar cómo el primogénito espiritual le pertenece a Él. Y esto se acumula, o esto es, ¿cuál es la palabra que busco? El punto máximo de esto se realiza a través de Jesucristo. Lucas capítulo 2, versículo 23. Jesús nace. Fueron a dedicarlo. ¿Y por qué los padres de Jesús querían dedicarlo? Lucas 2:23. Como está escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón que abra la matriz será llamado santo al Señor. Mira aquí, Lucas capítulo 2, versículo 23. Y esto se aplica a Jesucristo. Todo primogénito varón que abre la matriz, ¿qué significa? Todo primogénito que nace. Así que tenemos que nacer de nuevo. En cierto sentido, salimos de un útero. Y todo el que nace de esa manera será llamado santo para el Señor. Todo primogénito es santo para ti, Señor. Recordemos esto por un momento. Primogénito, santo para el Señor, pero luego esta expresión, santo para el Señor. ¿Cuál es el significado de esto? En Éxodo capítulo 28 se habla de las vestiduras del sacerdote y en el versículo 36 hay una placa que va en la frente del sacerdote. Éxodo capítulo 28, versículo 36. También harás una placa de oro puro y grabarás en ella como grabado de sello, santo para el Señor. Entonces el sumo sacerdote lleva un turbante y hay una placa de oro puro. Está grabada como un sello y dice, santo para el Señor. Muy bien, sigamos con este tema. Todo primogénito es santo para el Señor. El sumo sacerdote tiene un sello en la cabeza que dice, santo para el Señor. No tenemos una canción que cantamos aquí. En la iglesia Sion. ¿Cómo se llama? La canción de los sellados en el monte Sión, algo así. De verdad lo siento, pero si miras algunas de las letras, o sea, ¿de qué habla? Aquellos que están sellados, los que pertenecen a la asamblea de los primogénitos de Dios, sellados, santos para el Señor. Ahora Hebreos, capítulo 12, versículos 22 y 23. Se han acercado al monte Sión, a la ciudad de Dios, la Jerusalén celestial y a miles de ángeles. El 23 es clave. A la Asamblea General y a la Iglesia de los primogénitos que están inscritos en el cielo, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos. Hechos perfectos. Ahora mira lo que dice aquí en Hebreos. Hemos llegado al monte Sión, la Jerusalén celestial. ¿Quiénes?
¿A qué vienes? Versículo 23. La Asamblea General y la Iglesia de los primogénitos, que están inscritos en el cielo. Ahora, acompáñenme en sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 14, versículos 1 y 5. Recordemos esto. Hemos llegado al monte Sión. Hemos llegado a la asamblea de los primogénitos. ¿Y quién es el primogénito? El primogénito es santo para el Señor. El sumo sacerdote tiene grabados como un sello en su frente y dice, Santo para el Señor. Apocalipsis, capítulo 14, versículos del 1 al 5. Luego miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Y el nombre de Dios es santo. Y oí una voz del cielo, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como el sonido de arpistas tocando sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Nadie podía aprender el cántico sino los 144,000 que habían sido redimidos de la tierra. ¿Cómo eres redimido? Somos redimidos por la sangre del Cordero, ¿verdad? Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Se han mantenido castos. Estos son los que siguen al Cordero donde quiera que va. Estos han sido redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. No hubo mentira en su boca. Son irreprochables. Así que vemos que en esta asamblea de los 144,000, ellos realmente llegan al monte Sión. ¿Y quiénes son ellos? Son irreprochables. Son las primicias. Tienen el nombre de Dios en sus frentes. Ahora, si retrocedes un poco a Apocalipsis capítulo 7, versículos 1 al 3, en el versículo 3 dice, ya sabes, los ángeles están deteniendo los cuatro vientos de la tierra. Sabes, este es un tiempo de gran terror y asombro. Pero el versículo 3, Apocalipsis 7:3, dice, no dañen la tierra ni el mar ni los árboles hasta que hayamos sellado en la frente a los siervos de nuestro Dios. Mira, el sumo sacerdote tenía un sello, una placa que era como un sello en su frente. El primogénito es sellado. El primogénito es santo para el Señor. Así que en estos últimos días, la asamblea de los primogénitos fue comprada por la sangre del Cordero. Ellos son sellados. Ellos son santos para el Señor. ¿Y cómo entendemos la santidad? Es a través del primogénito. Ahora se expresa a través de los levitas. Números capítulo 3, versículos 12 al 13. Ahora, mira, he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todo primogénito, el primer fruto del vientre entre los hijos de Israel, así que los levitas serán míos. Así que todo lo que hemos hablado sobre el primogénito, todo lo que hemos dicho sobre cómo Jesús es el verdadero primogénito, redentor, históricamente se expresa a través de los levitas, como veremos la próxima semana. Se expresa a través del sacerdocio, se expresa a través del sumo sacerdote, Números 3:13, porque todos los primogénitos son míos. El día que herí a los primogénitos en Egipto, santifiqué para mí a todo primogénito en Israel, desde hombres hasta animales. Serán míos. Yo soy el Señor. Los levitas fueron llamados a ser los primogénitos espirituales. Dios hizo sus provisiones. Él dijo, todo primogénito es mío. Ahora,
Esto está representado a través de los levitas. Los levitas tienen el ministerio de administrar la adoración para toda la nación de Israel. Israel también es llamado el primogénito de Dios. Nuestra escritura de apertura, Éxodo 4:22. Somos los primogénitos espirituales. Así que, para entender la administración redentora que se expresa a través de nuestra fe y confesión, tenemos que entender a los levitas. Tenemos que entender el sacerdocio porque estamos llamados a ser esa nación de sacerdotes delante de Dios. Y tenemos que entender al sumo sacerdote porque Jesús es el verdadero sumo sacerdote y Él es el primero, el primogénito de la resurrección. Vuelvo a estos versos. Romanos 8:29, 1 Corintios 15:20 y 23, Hebreos 1:6, Colosenses 1:8. Si parece un final de suspenso, es para retomar aquí la próxima semana. Así que la próxima semana vamos a retomar el tema de la importancia de los levitas y su representación como los primogénitos. Ahora, entre los levitas, tienes la línea del sacerdocio y esa es la línea de Aarón. Si se puede decir que hay un primogénito entre los levitas, podemos decir que Aarón es un representante de eso y su linaje es el de los sacerdotes. Ahora, entre los sacerdotes, también tienes una línea de primogénitos. El primogénito de Aarón es la genealogía del sumo sacerdocio. Así que vemos como este concepto del primogénito, de Aarón al sumo sacerdote, levitas e Israel, se refleja en nosotros espiritualmente y nos lleva a Jesucristo como el verdadero primogénito. Así que mientras nos aferramos a este concepto, mientras aprendemos sobre el sacerdocio y especialmente, estoy seguro de que haremos más estudios del libro 6. Cuando salga, necesitamos saber a dónde lleva todo esto. Así que en el estudio de hoy les di el final, más o menos. Así que continuaremos desde aquí la próxima semana y espero que consulten estos versículos. Vamos a entrar en más detalles sobre esto la próxima semana, así que realmente espero que lean esto y recuerden de verdad que Jesús es nuestro verdadero sumo sacerdote. Así que es mi esperanza y oración que a medida que continuamos aprendiendo la palabra de Dios, según Romanos capítulo 10, versículo 17, crezcamos en nuestra fe. Y al confesar a través de esa confesión, a través de la salvación que tenemos en nuestra confesión, podamos reconocer cómo Jesús murió para comprarnos de nuestros pecados. Y nosotros somos verdaderamente los primogénitos de Dios como su reino de sacerdotes. Amén. Concluiremos entonces con una oración seguida del Padre nuestro. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu amor y por tu gracia. Te agradecemos muchísimo que nos has comprado con la verdadera sangre del verdadero sacrificio que es Jesucristo. Hoy vimos cómo Jesús es tu verdadero primogénito, el unigénito, las primicias de la resurrección. Al creer en Jesucristo, Padre Dios, te agradecemos tanto que nos hayas concedido tu elección para que podamos entrar en esta asamblea de los primogénitos. Que podamos ser, Padre Dios, tus levitas espirituales. Padre, que seamos tu nación y reino de sacerdotes para servir a nuestro sumo sacerdote, fuente de nuestra redención. Que proclamemos este Evangelio cerca y hasta los confines de la tierra. Oramos que, al cumplirse la redención, seamos llamados fuera de Egipto, para entrar en tu reino y ser reconocido como tu primogénito. Muchas gracias y oramos en el nombre de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo.
Amén.